Y primero, antes de empezar con la primera entrevista, el WhatsApp de la radio para que nos escriban. También saben que tenemos nuestro canal de YouTube, 11 24 08 7950. Ahí se pueden comunicar, pueden jugar con la consigna o decirnos también, como venimos proponiendo, qué es lo que vieron en el cine, qué es lo que vieron en las plataformas o qué es lo que quieren ver. Y ahora sí comenzamos con nuestra primera entrevista que tiene que ver con el teatro. El teatro y una propuesta más que interesante, la obra se llama Else y Henry y tenemos ya conectada a su protagonista Silvina Katz para hablar un poco de esta obra. Silvina, buenas tardes. Javier, Lucy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, un gusto tenerte para tratar de hablar un poquitito, para incentivar al público, para que vaya y se acerque a ver esta obra más que interesante, que es una obra que habla del amor, ¿no? Del amor de pareja, del amor filial, de los amores que podrían ser eternos si queremos. Es interesante el planteo porque la obra habla justamente del amor y qué pasa cuando llega un momento de enfermedad terminal, ¿no? Que en este caso tiene Else y su pareja Henry eh, hace todo por retenerla en este mundo. Y bueno, ¿y qué pasa cuando el nivel de sufrimiento es tan alto que la persona que está enferma quiere dejar eh, de pelear, o sea, o de hacer tratamientos que son cruentos y que ya no le están dejando vivir de una manera digna? Entonces, más que hablar de muerte digna, es hablar de vida digna, ¿no es cierto? Para poder vivir dignamente, a veces uno se encuentra en esas situaciones difíciles de decidir qué hacer, ¿no? ¿Qué se hace frente a tanto padecimiento? Y esta es una historia de amor, sobre todo, porque, bueno, tiene todo, eh, el vínculo de ellos está planteado en la obra de una manera muy, muy linda, muy dinámica, porque plantea la autora el tema de ellos, cómo se conocieron, está toda la historia, todo el vínculo de amor entre ambos, desde que eran jóvenes. Está Else joven, somos dos parejas de actores, ¿no? Los actores jóvenes y los actores que ya estamos maduros en una situación atravesando esta situación de enfermedad terminal. Y tiene muchos momentos de humor, está en un contexto dada en Puerto Rico, esto surge, la autora lo crea, lo desarrolla el texto cuando conoce la casa de Henry Klum, que es un arquitecto que construye su casa en Puerto Rico, una casa impresionante, divina, pero que está abandonada, y donde lo que ella encuentra son unos escritos. Ella fue a filmar, porque es actriz también, la autora y directora Puy Navarro, fue a filmar y la locación era esa casa un poco derruida, pero que se notaba que era como un palacio moderno, ¿no? En, Fue en 2014 a filmar y encuentra, revisando en la casa abandonada, unas bolsas con unos escritos en donde se describía todo la bitácora de la enfermedad. A las 8:15 le duele acá, a las 9:15 le duele en tal lugar, ¿viste? Sí. Entonces le llama la atención eso y empieza a investigar sobre esta historia de amor entre esta Else que conoce en un viaje en avión a Europa y que él la lleva a vivir con él a Puerto Rico y que ahí eran muy queridos en la comunidad. Y, y bueno, y lo que le pasa a él con toda esta situación de enfermedad, y lo único que se sabe de ellos es que, eh, nada, que terminan muriendo en un accidente de Accidente de auto. autos. Era toda una cosa misteriosa. Sí. Sobre eso ella construye toda esta historia de amor ficcionada, pero que la verdad que es una belleza y que lo que nos plantea es esta reflexión de qué nos pasa a las personas también cuando estamos transitando estas enfermedades terminales, en donde ya probamos todos los tratamientos, en donde sentimos que eh,
no hay esperanza en términos de todo lo que los médicos intentan hacer. Hay esperanza, pero no hay un límite en la dignidad de tu bancar en el cuerpo, en tu estar conviviendo con otros que tienen que estar totalmente rodeándote a tu servicio y que vos estás inhabilitado de un montón de cosas, ¿no? Y pasándola sobre todo muy mal. Ese es otro de los Y temas quizá que toca la obra, digo, más allá del amor. También qué hacemos con el amor si aprendemos a soltar o a no soltar cuando el otro está pasando lo que está pasando, digo, ¿no? totalmente, hay una cosa yo creo que en la obra se juega mucho el tema de esos egoísmos, ¿viste? Como quiero retenerte porque no sé qué hago sin vos. Y si el otro la está pasando muy mal y está pidiendo irse, ¿qué haces si Mm. el otro te pide irse? Como es el caso de Ilse, ¿no? No da más. Es re lindo como actriz transitar ese personaje, recorrerlo y ver que la gente te acompaña en tus dudas. Y también se da el debate. Henry, mi pareja en la obra, es muy religioso, Sí. ¿no? Cree en Dios y, y ella es atea. Atea, Entonces, atea, o por lo libertaria. menos agnóstica, Sí, sí, o por lo sí. menos agnóstica. Entonces, ahí, ¿qué te pasa en esos momentos terminales? Y todo lo que se juega y todo este debate, y lo que sentimos es que la gente, primero que todos nos escudamos bastante y evitamos el tema de la muerte, ¿no? Es Mm. como, tratamos de no hablar de eso. Y lo más interesante que propone la obra, porque no es un bajón, porque uno dice, che, es un bajón, no quiero ir a ver una obra así. No, está planteado como en reflexión y en tono de humor también. Hay muchas cosas que son gratas, hay músicos en escena, están todas las escenas amorosas en donde se encuentran y se entiende todo este vínculo que ellos tienen con mucho erotismo y cuándo se te limita el erotismo porque estás inhabilitado por temas de salud, que Mm. no querés irte, no Sí. tiene nada que ver con la vida llena de sabores, ¿no? De ganas de agarrarte. Hay algo de tu personaje, de Else, que también, digo, hay cierta impunidad de ya estoy más allá del bien y del mal. Y ahí aparece quizás el sarcasmo, el humor negro, con estas cosas punzantes que pueden sonar chocantes, pero que en el contexto que está atravesando tu personaje es como más que permitido, ¿no? Y dan como estas cuotas de humor que decís a la obra. Totalmente. Hay este permiso del humor negro y sobre todo este permiso de hablar de la muerte y de elegir qué quiere uno, si uno pudiera, ¿no? Porque no sabemos cuándo está nuestra fecha de Sí, vencimiento, exacto. pero, pero ¿cómo quiero morir? Del mismo modo, salvo que tenga fecha de cesárea para dar a luz, uno tampoco sabe exactamente cuándo van a, bueno, sí, en 9 meses, no Sí, lo sí, estoy sí. diciendo lo mismo, pero hay algo que pensamos mucho, cómo quiero que nazcan mis nietos, en este caso, cómo quiero que nazca mi hijo, cómo quiero que, ¿no? Cómo quiero que sea ese proceso, pero no hablamos de la muerte. Y, y, y eso es un tema que me parece que nos debemos como sociedad y en la obra se plantea de una manera muy bella, inclusive en algo que aparece un personaje que es crucial, que es el hijo de Henry, porque ellos se casaron, Elsa y Henry, pero Henry tenía un hijo, una pareja anterior que él se separa y abandona a ese hijo y ese hijo no lo ve hace un montón de tiempo y él se es como en, la, en el imaginario del niño es como la culpable de esa separación y entonces se encuentra, hay un reencuentro con el padre y hay un reencuentro de Else con el hijo del padre, ella no pudo tener hijos y entonces en esta escena es muy lindo el fenómeno de reparación que Mm. se da en las personas antes de morirse. Sí, sí. Eh, Donde se juega también esto que te decía, ¿no? De cierta. Le digo a los oyentes y los que no nos están mirando por el canal que estoy haciendo el signo de las comillas con los dedos, pero esta cosa de la impunidad de ya estoy acá, llegado a este lugar, ya no quiero más, puedo
pedirte que me digas las cosas más hirientes, yo escucharlas y aún así ver cómo reparamos este instante, porque quizás no haya mucho más que un instante para revincularnos, ¿no? Claro, tal cual. Esto, es así tal cual lo describís. Ese fenómeno de reparaciones, de encuentro y también de disfrutar todo lo que se pueda, ¿no? De agarrarte de la vida en todo lo que se pueda. Creo, la paradoja que a mí como actriz me deja Else cuando me dicen, uy, mira el personaje que estás haciendo, o qué bajón, ¿no? Y es al contrario, es como... eh, te agarrás más, te da ganas de vivir, te agarrás más fuerte a la vida, decís qué linda que es la vida, qué bueno que uno esté sano, Mm. o que uno tenga estas posibilidades de contactar, de estar imantado, de bienvenido a aprovechar todos los encuentros, ¿no? Es lo lindo que deja la obra te hace pensar en esos vínculos. La gente se conmueve mucho, se ríe también y sale muy emocionada, que a mí es el teatro que me gusta, ¿no? El teatro que toca al Sí. espectador. Que te haga sentir algo de alguna manera, ¿no? Que Eh, después podés eh, pensar, podés reflexionar, pero que al momento en el que estás transitando te toque en algún lado y y Henry lo hace y lo consigue. Es interesante esto que dijiste al principio, que Puy Navarro, la dramaturga, de alguna manera vivió algunas de las cosas que nosotros vemos en la obra, pero bueno, todo eso no deja de ser una ficción. Está contado, está atravesada por la ficción, por la narración en este caso, y además, y ahí ya se dispara para otra cosa, y arma otra historia más allá de la que ha sido la real, ¿no? ¿Cómo les Totalmente. Esa sirvió a es la ustedes? belleza del arte, ¿no? ¿Les sirvió a ustedes conocer estas cosas que sí encontró, como suceden en la obra de teatro en algún momento, encontrar los escritos? Digo, que eso haya sido real, ¿a ustedes les sirvió para construir los personajes? Sí, en realidad siempre te sirve como actor, era un material lindo para mirarlo, para verlo, pero siempre el eco más verdadero es en la historia que uno transitó, que fue recorriendo y sacamos materiales también de todas las vivencias propias y de todos estos años de atravesar el mundo, ¿viste? De Mm. recorrer el mundo y los puentes que podés hacer entre esta obra y tus vivencias y la de tus seres queridos. Es más esta historia real que nos describió. Sí, sí, suma a lo que es el imaginario completo, pero cómo se construye todo, bueno, tiene que ver con mucha... a mí me gusta también eso de los actores cuando metemos toda la carne en el asador, ¿no? Ujú. Que lo propio y ficcionado, Sí, donde la palabra convertido. deja de ser palabra escrita y se convierte en una acción, digo, toma cuerpo y ustedes le ponen Es ese cuerpo. verdad, tal cual, tal cual. Y eso se nota mucho en la obra y es algo que está muy logrado, que está muy verdadero, aunque tenga estas cosas donde claramente es una ficción y nos reímos de algunos momentos, te lo crees, Sí, ¿no? Y es lindo el proceso. el verosímil del teatro. Si no leí mal, Puy Navarro estuvo acá y trabajó con ustedes cuando hicieron un semimontado de la obra. Digo, no siempre se tiene la suerte, o no, ya me contarás, de tener a quien puso palabra, le escribió la palabra que después vos vas a decir en la obra. Digo, ¿cómo fue ese vínculo? ¿Cómo fue esa relación mientras iban construyendo la obra? Fue muy lindo, primero porque Puy trajo la obra para hacer una lectura, un semimontado, porque quería mostrar la obra, presentarla, la presentamos para ver si la podíamos hacer en Buenos Aires, en teatros, y si éramos, o sea, ella vino 15 días, hicimos un entrenamiento para la lectura, tenía muy clara la obra porque ella ya la había puesto en Valencia, Valencia, sí. esta misma obra. Uno de los actores, Bautista Duarte, ya había estado en el elenco, el que hace el hijo, Mm. con ella en Valencia, y entonces la traen a Buenos Aires para darla acá.
Y cuando decidimos hacerla el año pasado en formato cooperativa y que ella viniera a montarla, ahí nos metimos de cabeza a ponerle cuerpo, aunque ya en la lectura nos habíamos quedado muy enamorados de los personajes, de la obra, de todo. Pero fue muy lindo el proceso, a veces es difícil cuando el autor dirige porque tiene su imagen Claro, prearmada sí. y cómo le da lugar al otro, al imaginario de los otros, ¿no? Que es Ujú. distinto. Yo que dirijo otras obras, eh, en general yo no escribo, entonces dirijo de otro autor y ahí hago un puente entre el autor, lo que me trae el actor, pero acá había como una cosa más firme en su cabeza, quiero así. Sí. Sin embargo, nos dio mucho lugar como actores a que podamos aportar nuestra sensibilidad con respecto al personaje, lo que veíamos, lo que imaginábamos. Y acá le contamos a los oyentes también que la obra tiene estos saltos temporales que hacen, como nos decía Silvina, dos parejas de actor y de actriz en tiempos distintos, además de una voz en off que va de alguna manera contando las didascalias. La didascalia es lo que debería aparecer o los gestos o los movimientos que tienen que hacer los actores, en todo caso, en el escenario, escritos por el autor. Eso se escucha con una voz en off, más las imágenes atrás montadas, más dos músicos en vivo. O sea, es una Sí. melange más que interesante que tiene que estar todo, me imagino, como un mecanismo de relojería para que se dé, ¿no? Sí, sí, es muy dinámico justamente por eso, porque vamos contando, tiene algo como, es Sí, cinematográfica sin serlo, ¿no? sí. Porque te va describiendo las didascalias, no podemos estar en Puerto Rico, el escenario no tiene prácticamente nada, unas proyecciones, y después muy poquitas cosas, no hay objetos, simplemente están las didascalias y la gente entra en esa película, construyendo con su propio imaginario todo lo que falta, ¿no? Con esas voces. Eh, Así que es, ustedes ya estuvieron el año pasado con el C. Henry y recién retomaron este año la nueva temporada, digamos, el miércoles, si no me equivoco, que los fuimos a ver. ¿Cómo es muy poquito para ver una diferencia en vos, en cómo estás transitando Else y cómo el público lo toma? Porque recién están comenzando esta temporada, pero ¿cómo recordás ese inicio de cuando te encontraste con Else y ahora que ya van 2 años de ser, de ponerle el cuerpo? está buena la pregunta. Yo tuve con Else una especie de amor a primera vista, no sé cómo decirte, como a veces con los personajes no te pasa tanto así, de, de entender su dolor, de entender su padecimiento y sus preguntas, sus dudas. Fue muy curioso porque, bueno, yo no, obviamente, por historias personales, ¿viste? Es como que me era me resultaba muy conocido el material Mm, y decía, qué ganas de ponerle el cuerpo a esto. Entonces, desde un primer momento esto pasó. Si yo te digo que con el correr del tiempo le encuentro como eh, más preguntas, más matices, más preguntas sobre todo, menos certezas. Y es tan lindo para el personaje que tener a medida que avanzan las funciones, en vez de más respuestas, más dudas, porque yo creo que ella está con estas, me sirven todos estos, quedo para acompañar, tiene sentido seguir así, las preguntas sobre qué hay más allá, lo que nos espera es más dulce o no, por qué la medicina quiere preservar el cuerpo y no le importa en qué condiciones. A los médicos les importa preservar el cuerpo. Después, cuán digno puede ser, o sea, esto, ¿no? sí. Cómo contemplar lo del otro. Igual ahora conocí también muchos médicos especialistas en cuidados paliativos Sí. que se acercan a ver la obra y es muy linda la respuesta que tenemos del público, ¿viste? Como que hay una conciencia ahora de
cómo respetamos, como si hubiéramos atravesado toda una época de las técnicas y todo lo que se puede hacer hoy con la tecnología, todo lo que se puede inventar y desarrollar para sostener el cuerpo vivo. Ok, pero inventemos todo eso, pero también acompañemos el proceso de las las personas. personas, ¿no? Para Sí. que... Sí, como volver a tener en nuestro poder decisorio, digo, cada uno, ¿no? Qué es lo que quiere hacer con su vida, más allá de que la tecnología, la medicina y demás parecieran habernos alargado, pero a qué costo simbólico y a qué costo real ese alargamiento, ¿no? Tal cual, y por lo menos permitirnos esta pregunta, ¿viste? Como, bueno, ahora está en discusión en el Congreso Eso. lo de la eutanasia y hay muchas posiciones encontradas eh, y bueno, yo ahora lo que estoy haciendo es transitar el sufrimiento de Else, que es como la vocera de, ya está, me quiero ir. Mm. Soy libre, libremente elijo acabar con mi sufrimiento, vamos. ¿No? Y el médico hablándome del juramento Hipocrático. hipocrático, de los principios, Sí, y, y que hay tratamientos nuevos en Estados Unidos, y que, ¿no? Todas estas cosas que a uno le generan, que si la persona tiene la esperanza, el deseo, las ganas, ¿y qué pasa cuando no? Este es exactamente. el debate de la obra, aparte de toda la historia de amor y el modo de contarla que es muy vital, muy dinámico. La obra, lo curioso es que la obra está muy llena de Sí, vida, ¿no? También, eso es curioso. sí, La totalmente. música, ¿no? Sí, Es un totalmente, tema de... totalmente. Hay algo de la vida, pero sin temor, digo, nosotros los occidentales tenemos esta cuestión como tan, como decíamos desde el principio, ¿no? La humanidad entera no piensa la muerte, no la habla, la niega, la oculta. Los orientales tienen otra Tal cual. manera y de alguna forma tendríamos que tratar de empezar a encontrar las dos cosas y no asombrarnos quizá de que una obra que trate la muerte también sea vitalista. Pero bueno, ahí está iniciando el camino quizás Else y Henry. Silvina, ¿nos recordás cuándo y dónde pueden ir a ver los oyentes Else y Henry? Bueno, pueden verla en el Teatro El Extranjero, en Valentín Gómez 3380, Valentín Gómez y Gallo, los miércoles a las 20 horas. Estamos con Else y Henry. Pueden sacar las entradas por alternativa teatral. La obra es de Puy Navarro. Los actores son Marcelo Pozzi, mi compañero que hace Henry. Henry, joven, es José María Zamela. Alexia Moyano y Sol Cintas son las jóvenes Else. Elses. Emiliano Baravino es el médico y Bautista Duarte es nuestro hijo, no, es el Richard. hijo de Henry, creo que yo después me lo adopto, es por eso. Exactamente, Richard. Y los músicos son Ivo Sebastián y Fito Lema, que son dos grosos. Es un placer estar con ellos. En los videoproyecciones voy nombrando a todos, por favor, Dale. Bárbara Sotelo, y en la asistencia de dirección está Vicky Brutni, la prensa es de Duche Lucho Zárate. Zárate y las luces las hizo Julio López. Creo Bueno, que nombré a todos por creo que las dudas. están todos nombrados. Invitamos a los oyentes a acercarse al Teatro del Extranjero miércoles 20 horas para ver esta obra más que interesante que se llama Else y Henry. Silvina, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Muchas gracias a vos. Gracias, un placer. Un Chau, abrazo. chau. Y vamos a nuestro primer tema musical de la jornada, que es Mirror in the Bathroom de The Belt, integrante de la banda sonora de Imperio de Luz.